al que teníamos ese año, yo Abercrombie, al que tuvimos ese año, y el año pasado, que le tendremos este, Brandon Sanderson y Patrick Rothfuss. Esta tarde es un sueño hecho. Bueno, como podéis imaginar, después de lo que hemos visto con Patrick y el gran escritor que tenemos aquí, para mí es un honor presentarle y tratar de resumir un poco todo lo que ha hecho para luego empezar a preguntarle cosas y, por supuesto, intervenir en el momento que consideréis oportuno. Bueno, allá vamos, me he hecho una pequeña chuleta para intentar resumir todo lo que ha hecho en estos 9 años, que es increíble. Porque si por algo es conocido Brandon Sanderson, además de porque es un gran escritor, como ya hemos dicho, es porque es un autor extremadamente prolífico. En 9 años ha escrito 20 novelas. Para la primera, antes que todos conocéis, hizo como Tolkien, para empezar ya, y se inventó un lenguaje propio, entre otras muchas cosas. En aquel caso no era una saga, no formaba parte de una saga, aunque parece ser que puede haber una secuela, que ya nos hablará de ello ahora. Pero sí lo han sido Mistborn o la actual Way of Kings, pero el Antris ya contenía todos los elementos que definen un poco su obra. Y entre ellos vamos a destacar un par. La presencia de un héroe, que no se sabe héroe, y que debe sacrificarse por el bien de una comunidad. Es un personaje redentor que previamente ha sufrido lo suyo, como Raudan, el príncipe de Antris, el príncipe que acaba en el Antris. Y luego está el elemento de la magia, esa especie de magia científica completamente coherente que se ciñe a unas leyes, que son un poco las leyes Sanderson, que en Mistborn, por ejemplo, dan lugar a un sistema de metales, del que ya hablaremos también largo y tendido dentro de nada. Y por otra parte, por si todo esto fuera poco, Sanderson también es autor de novela juvenil. Tiene una serie, Alcatraz, que protagoniza una familia que tienen poderes inútiles, como que al final acaban no siendo tan inútiles, como el poder de llegar tarde a los sitios, lo cual está bien si te tienen que pegar un tiro en algún momento, si llegas tarde no te lo pegan, con lo cual te salvas. Juvenil es también la superheroica, entre comillas, Steelheart, que tiene como protagonista a un villano presuntamente invencible, que luego no acaba siendo invencible. Y luego está Infinity Blade, que es la adaptación del videojuego. Y como no, las 3 entregas de La Rueda del Tiempo, la continuación de la saga de Robert Jordan, que el propio Jordan no pudo acabar. Todo eso y mucho más para empezar, bueno, también la novela corta y el relato Legión, novela corta del Alma del Emperador, que fue premio Hugo de novela corta. Bueno, todo eso en solo 9 años, o sea, es muchísimo. Entonces, obviamente la primera pregunta es obligadísima. ¿Cómo lo ha hecho? I don't think it's that extraordinary. I just love what I do. And I do it every day. I'm a very consistent writer. One of the things that I love to do is work on a new project. Every time I finish something, what I search for is something very different from what I've done before. I think that working on something like that helps me as a writer stretch. It helps me learn new things, and it keeps me excited about the process. Simplemente es que me encanta lo que hago. Me gusta mucho escribir y lo hago cada día. Soy muy consistente. Uno de los elementos de mi trabajo es que siempre busco un nuevo proyecto mientras estoy a punto de acabar el proyecto anterior. Quiero hacer siempre algo diferente porque eso me permite crecer, me permite desarrollar mis músculos de escritor. I am never sure how to answer this question because it seems like you're saying, Brandon,
Stop working. Stop working. And I'm never sure what my response to this should be. La verdad es que nunca sé cómo responder a esta pregunta, porque tengo la sensación de que lo que me estáis diciendo al preguntarme esto es, Brandon, deja de trabajar, para ya de una vez. I think that, no, I enjoy what I do. I spend a lot of time doing it, and I'm very excited that the response has been so good. Simplemente me gusta mucho lo que hago, llevo tiempo haciéndolo, me emociona ver la respuesta, que ha sido hasta ahora siempre muy positiva. Pero, por ejemplo, ¿es verdad que escribió Legión en un vuelo transatlántico? Yes, I was flying home from Paris, and I didn't finish the whole thing. I started writing it on that flight and finished it over the course of the next couple of days. It's really small. But yes, I generally, when I'm flying on a long flight, I distract myself by writing a new story unrelated to the things I've done before. The Emperor's Soul was actually started on a flight home from Taiwan. Sí, es verdad. La empecé en un vuelo de París a casa, no la acabé, la empecé, luego tuve que dedicarle un par de días más para terminarla, pero es que no es tan larga. De verdad que no hay tantas páginas y lo que suelo hacer en los vuelos largos es distraerme escribiendo algo que sea totalmente distinto a lo que tengo entre manos, una historia nueva, algo diferente a lo que estoy haciendo en ese momento. Y de hecho, El alma del emperador la empecé en un vuelo de vuelta a casa desde Taiwán. I do have something I'm planning to write home on the flight from this that I started working on. So we'll see how the story from Spain goes. Si hay algo que tengo pensado escribir, la sonrisa idiota no me la quita nadie ahora. Hay algo que tengo pensado escribir en el vuelo de vuelta a casa, a ver cómo sale la historia que escriba en el viaje de regreso desde España. I'll try to make sure someone named Diego gets beheaded in the story. Me aseguraré de que decapitan a alguien llamado Diego en la historia. Bueno, en realidad no es, como habéis podido comprobar, no es tan corta, son 87 páginas. O sea, corta no es. Volviendo al proceso de creación que ha mencionado en un momento, tengo entendido que parte siempre de una idea. Por ejemplo, me han chivado que para Six of the Dusk fue una idea de pájaros psíquicos y luego cómo engarza eso en toda la historia. Es decir, a partir de ahí, de la imagen, surge todo. Different stories are different. In some, I will start with a title. In others, I will start with a magic system. In others, I'll start with a character. I usually don't start writing until I have a good idea for a character, a good idea for a plot, and a good idea for a setting. I need good ideas for everything. I think where sometimes newer writers go wrong is they don't put enough ideas into their stories. They think one little idea will carry an entire story, where really you want a multitude of ideas ramming together and changing each other and making more interesting concepts out of the way they interact to make a great story. Según el tipo de historia, depende, hay distintos elementos. A veces es el personaje que marca el tono, a veces son las circunstancias, todo va cambiando. Lo que necesito es ir viendo cómo se van ensamblando los elementos y cómo me llevan unos a otros. Leyendo sus libros, uno descubre que aparecen, bueno, que son como fragmentos de un universo completo. ¿Es esa su intención? ¿Hay personajes que se repiten? ¿Cómo y por qué conecta su universo? I love big epics, right? Big stories. But I also love the idea of the standalone story. And when I was trying to break in as a writer, I wanted to find something that let me do both. Standalones like Warbreaker, you call it Breath of the Gods, I believe. Yep. In Elantris, but would also have room for enormous stories like the Stormlight Archive. Me encantan las historias épicas y enormes,
Pero al mismo tiempo también me gustan las ideas para las historias autoconclusivas. Y cuando empecé con mi carrera, quise hacer las dos. Tenía algunas historias autoconclusivas, como por ejemplo El aliento de los dioses, y también tengo sagas enormes como Camino de los Stormlight Archives, Camino de Reyes. And so, this is a challenge as a writer because you don't want to be intimidating to new readers who come along and say, I don't want to start reading because there's 50 books in this series. I don't know where to start. At the same time, I want to have massive epics for those who love them, like myself. And so the design of a bunch of different worlds that are all connected behind the scenes allows me to do both of these things. For those who love the grand epic, you can pick up Elantris and then read Mistborn and realize Mistborn is a sequel to Elantris, that there are characters from Elantris who show up in Mistborn, and there's a hidden epic. But for those who are intimidated by that, they can read Mistborn first and not feel like they're missing out by not having picked up Elantris before, because this is all behind the scenes. Es uno de los retos que me planteo como escritor. Lo que no quiero nunca, en ninguno de los casos, es intimidar a nuevos lectores pensando que tienen que leerse 50 libros para entender todo lo que está pasando. Si hay escritores a los que les encantan las historias épicas y gigantescas, como es mi caso, pues está bien que sepan que entre distintos mundos existe una conexión, aunque sea una conexión presente entre bambalinas. Se podría considerar, por tanto, si te lees Elantris, que Hijos de la Bruma es una especie de secuela que tiene elementos ocultos que conectan las dos obras. Pero también, si eres de tipo de lector que se siente intimidado ante ese tipo de situaciones, no quiero que pienses que tiene que haber un significado oculto, porque realmente cada una de las obras funciona sola y lo que ocurre, la conexión, es más bien algo entre bambalinas. Ya que estamos aquí, había mencionado Elantris y la secuela. ¿Es cierto que va a haber una secuela de Elantris? Yes, there will be someday, but I feel that I need to finish like series that are open-ended before I write sequels to things that are a little more closed. So I do feel that I need to do a significant portion of the Stormlight Archive before I can write any more of Elantris. Algún día sí que habrá una secuela de Elantris, pero tengo que acabar toda una serie de series, para la redundancia, que tengo abiertas antes de poder trabajar en algo que está más cerrado. Así que me imagino que iré avanzando en la saga de Camino de Reyes antes de volver a tomar cosas cerradas como Elantris. ¿Y cómo se trabaja con todo eso? ¿Libretas y libretas de personajes? I have a wiki. It's really awesome. It's just only on my computer and our server and on my assistant's computers. And it is hundreds and hundreds and hundreds of pages long, filled with all the notes for the Cosmere sequence of books. Tengo una wiki propia y la verdad es que es algo que mola mucho. Está solo en mi ordenador, en el servidor que tenemos, en mi oficina, y tienen acceso a él también a esta wiki, también mis asistentes. Son cientos y cientos de páginas en las que recojo todas las notas y toda la información de estos mundos míos. Ahora me gustaría que nos hablara de lo que hemos introducido antes como uno de los elementos clave, que es que en todas sus obras aparece el tema de, por un lado, la magia y por otro, la ciencia, ¿no? ¿Cómo encaja eso siempre, ¿no? Lo convierte en un elemento central. This is a good question. Good question. Okay, this is going to be... I'm sorry. Okay, so my favorite period in history is the scientific revolution of the 1800s to 1900s. And this is a time when science was seen as this kind of almost magical thing that could solve any problem. I remember reading an essay written by someone in 1910 or so, where there were a scientist who went in and taught ditch diggers, studied digging ditches, and taught them to use science to dig better ditches. There was a sense that science could solve any problem, and there was this real sense of wonder and amazement to science.
Es una muy buena pregunta, es una pregunta que está muy bien, así que preparaos para la respuesta. Mi época preferida, mi periodo histórico favorito es la Revolución Científica, siglo XIX, de 1800 y 1900, donde se consideraba que la ciencia era casi magia, que podía resolver todos los problemas. Hay incluso un ensayo en 1910 en el que un grupo de científicos se dedican a analizar la técnica de los cavadores de zanjas para enseñar a la gente que estaba cavando zanjas cómo hacerlo mejor, porque tenían la sensación de que la ciencia permitía resolverlo absolutamente todo. And I feel that this sense of wonder we had to science is something that changed through the course of the 1900s, where science, first we were afraid of it with the advent of the atom bomb, and then it became something that we feel is baffling. We don't know how our cell phone works, and a lot of us don't even really try to figure it out. It's this mysterious thing beyond us. And these three kind of ages of science are all really interesting to me. Science can solve all problems, science is going to destroy us, or I don't know how that works, I only know that it does work. And I like trying to replicate these sorts of emotions in my books with new branches of physics that have 1 foot in science and 1 foot in superstition, and that the characters are going through the same sense of discovery and perhaps even a little bit of the fear that comes alongside scientific discovery. Y a mí me da la sensación de que ese sentimiento de maravillarse ante la ciencia cambió a lo largo del siglo XX y pasamos de maravillarnos ante la ciencia a tenerle miedo a la ciencia, pasamos a tener miedo a la bomba atómica, a la energía nuclear y luego hemos pasado a una tercera fase, en mi opinión, que es que ya no nos parece ni abrumador o nos parece tan abrumadora la ciencia que ni tratamos de comprenderla. Nos parece un misterio que se escapa a nuestras posibilidades de comprensión. Tenemos un teléfono móvil y simplemente lo tienes y sabes que funciona, pero muy poca gente se preocupa de entender cómo funciona ese teléfono. Para mí existen esas 3 edades de la ciencia en la época moderna y es algo que me interesa mucho. En primer lugar, la ciencia como elemento para resolver problemas. En segundo lugar, la ciencia como esa amenaza, por ejemplo, en el caso nuclear. En tercer lugar, como algo que sabemos que funciona, pero no sabemos cómo funciona. Y es lo que trato de hacer, replicar esas emociones, todas sumadas en una, creando una nueva rama que mezcla la física, la ciencia y la superstición, y que mezcla ese elemento del descubrimiento con el terror, con el no saber cómo funciona. ¿Y en ese sentido tiene algún referente concreto? ¿Algún otro autor que lo haya hecho antes? ¿O? Boy. I think that Robert Jordan had a very sort of scientific mind to the way he approached his magic system, and it's always impressed me. One of my favorite others who did this was Melanie Ron in her books called the Sunrunner books. I don't know if people know what those are, but they were quite good. And David Farland's Rune Lords also had a very nice use of magic as a science. I think that a magic that follows the scientific method, meaning it's repeatable, right? You can do the same sorts of things and get the same results, allows you as a writer to then use that as a tool for storytelling in a much more effective way. Creo que Robert Jordan hizo algo parecido, desde luego, utilizar el método científico para sistematizar algunos de los elementos de sus novelas. Melanie Ron, con su obra Sunrunners, también lo hizo, y David Farland, en su serie de Runelord, también mezcla esta concepción que yo tengo y habla de la ciencia como el resultado de toda una serie de combinación de elementos. Y es algo que trato de utilizar yo como herramienta en mi estilo y en mi escritura. Of course, there's also Asimov, who wrote science fiction, yet I feel like the robotics 3 laws are kind of the same sort of thing I'm trying to do in fantasy. Y luego también está Asimov, que aunque escribió ciencia ficción, tengo la sensación de que sus 3 leyes de la robótica son algo muy parecido a lo que yo trato de hacer en fantasía. Me gustaría que nos hablara de esas leyes Sanderson.
I named them very humbly after myself. He sido muy humilde y, como veis, las bauticé con mi propio nombre. For those who aren't familiar, I have 3 essays on my website entitled Sanderson's First, Second, and Third Law. And these are rules I've come up with for myself in designing magic systems and in telling stories. They're me describing what has worked for me in my process. They are less rules that every person must follow and more, I have found that if I do this, my writing is stronger. And I've searched for ways to explain these to people because people ask a lot about how I write magic systems because it's kind of a theme of my writing. No sé si lo sabéis, pero en mi sitio web tengo 3 ensayos que he escrito que se titulan La primera, la segunda y la tercera ley de Sanderson. Y básicamente son ensayos en los que recojo toda una serie de reglas que funcionan para mí en cuanto a la descripción de los distintos sistemas mágicos y en cuanto al funcionamiento o la integración de esos sistemas en el desarrollo de una historia. Los he escrito para describir básicamente lo que a mí me funciona. Es algo que está bien para mí, porque así es como lo escribo yo. Y los escribí porque me he dado cuenta de que hay gente bastante que me ha ido preguntando con el paso del tiempo cómo lo había hecho. Y es una descripción del sistema que aplico. I do have one I haven't written yet. I call it Sanderson's Zeroth Law, number 0. And I will eventually sit down and write this one. But it is basically always do what's awesome. Y tengo otro ensayo que todavía no he escrito que se va a titular La Ley 0 de Sanderson y básicamente consiste en hacer siempre algo que esté muy bien, que mole mucho. Awesome means muy bien. Yeah, okay. Mola. Ha mencionado ahora hace nada a Robert Jordan y una de las preguntas era también ¿cómo fue en su momento enfrentarse al universo de Jordan? Right. I started reading The Wheel of Time when I was 15. I'm a lot older than that now. I grew up with his characters, and they felt like my high school friends. These are the characters in the books I read as a student were my good friends growing up. I was one of these nerds, right, who spent a lot of time hiding in his room reading about these stories. Empecé a leer las novelas de La Rueda del Tiempo con 15 años. Ahora ya tengo unos cuantos más. Pero los personajes de La Rueda del Tiempo eran como mis amigos. Me acompañaban durante la época del instituto. Yo no tenía demasiados amigos mientras estaba en el instituto. Era uno de esos frikis que se metían en su habitación, se encerraban solos para leer historias. Y estas eran algunas de las que leía. So, on one hand, being able to be part of this was really kind of a dream come true. This was my favorite book series growing up. It was something that had been such an enormous part of my life. It had been part of what inspired me to become a writer. On the other hand, it was absolutely terrifying. Así que, por una parte, fue una verdadera gozada poder entrar a formar parte de ese universo. Fue un sueño hecho realidad, poder entrar y escribir en una de mis series favoritas, que tenía una importancia capital en mi vida y que me había inspirado y me había animado a convertirme en escritor, de hecho. Pero, por otra parte, era una experiencia verdaderamente aterradora. It was definitely the most difficult thing I've done in my career. Approaching writing someone else's books and trying to keep their vision for how these books should go and trying to maintain their voice while still being true to myself was a very difficult balance. Y es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi carrera, tratar de acercarme a la obra de otro autor y mantener su visión, mantener su voz, sin al mismo tiempo perderme yo como autor. Es uno de los ejercicios más complicados a los que me he enfrentado. Hablamos de la magia, pero también el otro elemento que se repite es el tema de
del héroe redentor que se sacrifica por el bien de la comunidad. Como estudioso de Joseph Campbell y del héroe de las 1000 caras, no sé si él se planteó crear su propio modelo o lo siguió. This is a good question because while we love fantasy because of its different worlds and magics, we don't read books because of those things. We read books because of characters. Mm-hmm. And it's kind of this odd position that we're in as writers and readers in that we are attracted to science fiction and fantasy because of the setting, but the setting is not the most important. The most important is the characters. Es una muy buena pregunta, porque si bien es cierto que nos gustan los mundos y los sistemas de magia en los que se desarrollan algunas de las historias, no nos atrae de un libro esos sistemas de magia, sino que nos atraen los personajes, las situaciones en las que se encuentran. En ciencia ficción y fantasía, lo más importante son los personajes y las situaciones raras en las que se encuentran. You mentioned Joseph Campbell, who was describing the types of heroes we like to tell stories about. I think that many writers spend too much time worrying about what people like Joseph Campbell say and feel like they have to follow a checklist of the things that he came up with to describe the hero, which I think is a foolish way to go about writing a story. Y has mencionado a Joseph Campbell y cómo describe a los héroes y el tipo de héroes en el tipo de historia. Yo creo que existen muchos escritores que están demasiado preocupados a la hora de escribir pensando qué diría Campbell de tal o cual personaje. En lugar de tener que seguir su propio instinto, parece que tengan que cumplir una lista de requisitos. Y a mí eso me parece una verdadera y una soberana tontería a la hora de tratar de crear tu héroe. If you do that, and if everyone does that, we end up with heroes that are all exactly the same, over and over again. And there's not a lot of variety to that. For instance, they're all dudes. Do you know dudes? They're all guys. All of the Campbellian Luke Skywalker, Harry Potter type of heroes that we get from these, that's only one type of hero. There's a lot of people who are not guys. Si todo el mundo hiciera lo mismo, nos encontraríamos con que todos los personajes son absolutamente iguales, que se repetiría el mismo protagonista una y otra vez. Y además, no sé si os dais cuenta, pero todos los héroes de Campbell son pavos, son tíos. Modelo del héroe campbelliano son Harry Potter y Luke Skywalker. Serían todos los personajes absolutamente muy parecidos. Y habría un solo tipo de héroe. Y no sé si os habréis dado cuenta, pero hay muchísima peña que no son tíos. In creating a character, I try to drill down to what are they passionate about? What do they want most in life? What do they want that most other people do not want? And I let those questions inform who this character becomes, rather than asking myself, what is their heroic destiny? I ask, who are they? What do they want? Y cuando creo un personaje trato de reducir todas estas cuestiones a una única, a la mínima expresión, que es saber qué le apasiona a mis personajes, qué es lo que más quieren en la vida, qué es lo que quieren más que la mayoría de la gente. Y me pregunto eso porque creo que es la información esencial para que el personaje sepa cuál va a ser su destino, cuál va a ser el camino que va a seguir. Uh-huh. Y bueno, hablábamos de Tolkien ayer y decía que los escritores de género deberían ir un paso atrás y situarse exactamente en el lugar en el que estaba Tolkien antes de empezar a escribir El Señor de los Anillos y empezar a crear universos propios sin elfos, ni nada de lo que inventó Tolkien. ¿Por qué cree que debería ser así? I think that what Tolkien did was revolutionary and incredible.
I think that we have very well explored the mythology he used to the point that it is getting very difficult to add anything new, and it is time to move beyond simply responding to him. Creo que el mundo y la idea, los conceptos que desarrolló Tolkien son fantásticos, pero que ha llegado el momento de empezar a explorar nuestra propia mitología, empezar a buscar algo que sea nuestro y añadir algo nuevo a lo que ya existe. This is not meant to put down any of the authors who came soon after him and who explored what he had done. I think many of them are fantastic writers who did wonderful things for the genre, but it is time to move on. And as you mentioned, I think that authors are missing something by using his mythology. Instead, they should use his methodology. Go and look at what he did to create his mythology, and if you can learn those skills, you will create an evocative, powerful, unique world that lends a sense of wonder to those who read. The big problem is we read fantasy for a sense of wonder, right? For that sense of you pick it up and say, wow, this is unlike anything I've seen before. And if every time you pick up a book, it has the same world, the same sort of stories like Joseph Campbell, the same exact monomyth, you will lose the sense of wonder and you will tell yourself, oh, I guess I'm bored of fantasy now. When that's not true, what you're bored of is the same world and the same story over and over again. You still want that sense of wonder. And I think that writers need to understand this. Otherwise, our genre will get very stale. No digo que los escritores que siguieron a Tolkien no sean buenos, desde luego, han aportado cosas importantes, algunos de ellos al género, cosas positivas, pero creo que ha llegado el momento de pasar página de una vez por todas. Creo que ha llegado el momento de dejar de prestar atención a la mitología de Tolkien y empezar a utilizar la metodología de Tolkien para así poder crear algo que sea totalmente único. Si un escritor es capaz de aprender a utilizar la metodología de Tolkien, será capaz de crear mundos evocadores y únicos, mundos que seguirán suscitando la sensación de la maravilla, que seguirán maravillando a sus lectores. Creo que por eso leemos en realidad novelas de fantasía, porque todos los lectores de fantasía queremos que nos maraville, todos los lectores de fantasía queremos ver algo diferente, y si con los que nos encontramos es con que se repite lo mismo una y otra vez, que siempre tienes el mismo tipo de mundo, el mismo tipo de historia, el mismo tipo de héroe que el que describe Joseph Campbell, se va a perder ese sentido de la fantasía y acabarás abandonando ese sentido de la maravilla, y acabarás abandonando la fantasía aburrido, pensando que todos los mundos son iguales. Y no es verdad, el problema no es de la fantasía, el problema es de no dar algo que mantenga vivo ese sentido de la maravilla. Si no tratamos de conservar la capacidad de maravillar a nuestros lectores, el género se estancará y acabará echándose a perder. Bravo. Hablando de las novelas juveniles, todas tienen algo que ver con poderes. No sé si es o has sido lector de cómics de superhéroes, si es más de Marvel o de DC, o tiene algún superhéroe favorito. Oh boy, that's a minefield. I do read superheroes. I have read more DC than Marvel, but that's because some of my favorites, like Kingdom Come and Watchmen, are technically DC Universe, though not quite really. I have read and enjoyed Marvel. I tend to focus on the writer rather than which of the big producers it is. Esta pregunta es un campo minado. Sí es verdad que leo superhéroes y me gustan. He leído sobre todo más TVOs de DC que de Marvel, sobre todo porque Kingdom Come y Watchmen son técnicamente, por lo menos, parte del universo DC. Pero en realidad no me fijo tanto si el cómic lo publica DC o Marvel. Lo que hago es fijarme más en quién es el guionista, que cuál de las dos grandes es el que lo está publicando.
Powers are interesting to me because, in a way, our entire genre of fantasy is about what it's like for the power of heaven to be given to flawed individuals. And what do we do with it? And what does it do to us? And that's fascinating to me. Even Lord of the Rings, you could look at and say, what happens when a terrible power that a mortal was not meant to have is given to someone like Bilbo or Frodo? And you find a recurrent theme in my work, the question of what that does to people and what we do with it when we are given power, perhaps beyond our capacity to use wisely. El tema de los poderes es un tema que me interesa mucho porque creo que es una de las bases del género de fantasía. Recibir una especie de poderes celestiales o casi divinos para un individuo que lo reciba, mejor dicho, ese tipo de poderes es un individuo que tiene defectos, un individuo que tiene carencias. Ver qué le ocurre a ese individuo con el poder que acaba de recibir y que le hace el poder a ese individuo. No solo que hace el superpoderoso ahora con él, sino que le hace el poder a él. Eso me fascina. Incluso El Señor de los Anillos, en cierta forma, es una historia acerca de un poder terrible que no ha sido concebido para estar en manos de un mortal y que acaba recayendo en Bilbo y en Frodo. Es un tema recurrente en buena parte de mi obra. Ver qué le ocurre a la gente que recibe ese tipo de poderes, qué es lo que hace con ellos. Y ese es el tema que realmente me interesa, más que las capas y las mallas de los superhéroes. Otra cosa que nos preguntamos todos, sabemos que ha adaptado Infinity Blade. ¿Qué influencias tienen los videojuegos en lo que escribe, en su obra? It is hard to say because I've been playing them for so long. They've been a very big part of my career. Infinity Blade exists because my friends make video games. They live close to me, and they convinced me their video game was awesome. And because of that, I'm like, well, all right, I have to do something. And I wrote this story, just kind of inspired by their game because their game was so awesome. They were friends of mine, and it was a great experience. It's hard to really say. You know, I've grown up a part of geek culture. Video games, comic books, science fiction, fantasy, role-playing games, all kind of blend together to create who a lot of us are. And my stories are coming out of this big mix of all of these things. And it's hard to then point out distinctive pieces that have inspired me. La verdad es que me resulta difícil saber hasta qué punto o cómo me han influido los videojuegos en mi carrera, porque les he dedicado tanto tiempo y forman parte tan intrínseca de mi carrera que no sé muy bien exactamente cómo definir qué influencia han tenido. Infinity Blade es un videojuego que desarrollaron unos cuantos amigos míos y me convencieron de que era un juego que molaba tanto que realmente tenía que hacer algo con él. Y efectivamente me inspiró lo mucho que molaba y que mola el juego para escribir una novela. Me resulta difícil, por otra parte, saber exactamente cuál de todas mis aficiones o cómo me han influido mis aficiones. Como muchos de los aquí presentes, a mí me han marcado enormemente los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol, los videojuegos. Forman parte intrínseca de quién soy, de quiénes somos. Y mi historia personal, mis historias también surgen de una mezcla de todos estos elementos. Me resultaría muy difícil individualizar cada uno de los aspectos que me ha servido de inspiración. Y a mí me gustaría empezar si tenéis alguna pregunta. I would say yes. My religion definitely affects the way that I create fiction. Being religious makes me fascinated by the way we respond to religion in all its forms, including atheism and agnosticism. These things fascinate me, and it makes me want to create characters who explore the different aspects of human experience based on their own beliefs,
whatever they may be. I think my most important charge as a writer is if I am taking someone's beliefs, to treat them well, and to make sure that I am doing for them and their belief set what I would want someone to do with my own belief set if they put it in the books. Sí, desde luego. Soy una persona religiosa y, bueno, la pregunta era cómo influye la religión en su mundo. Y si me permitís un segundo, tenemos una pequeña sorpresa. Luego lo produzco un segundito. Oh. Yes, ask a question, you get a t-shirt. I forgot. Como os iba diciendo, la religión efectivamente tiene una influencia en mi forma de concebir el mundo y en mi forma de crear historias. Me fascina la religión, me fascina incluso, y la respeto enormemente, me fascina incluso la actitud de personas que son ateas o agnósticas y personajes que exploran los distintos aspectos de la experiencia humana. Trato de abordarlos todos. La religión tiene una gran importancia en mi vida y en mi carrera. Y baso muchos de mis personajes como escritor en gente con creencias muy diferentes. Si haces algo, tienes que tratar de hacerlo bien y respetando las creencias de todas las personas. Trato de que todos mis personajes se presenten de manera ecuánime, de la manera que me gustaría a mí que un escritor respetase mis creencias al escribir sobre ellas. I'm not going to choose. You're going to choose. That way they hate you if you don't pick. Yeah, good question. By the way, what size do you want? Okay, there you go. I'm not sure when it's coming out because we are waiting for Harriet to do her final passes on it. It is getting very close to being done. It is looking really awesome. It is mostly being done by Harriet and Maria, who is Robert Jordan's assistant. But there is a ton of information that didn't end up in the books, and it's mostly about the world. It's not so much about the last books, but more about the world and that sort of thing. So, yeah, I would expect it next year, but I can't promise. Es una buena pregunta. No sé cuándo se va a publicar. Todo depende de Harriet, de la viuda de Robert Jordan. Seguimos muy de cerca las notas que Jordan dejó a su mujer Harriet y a sus asistentes. Hay muchísima información acerca de los libros y acerca del mundo en el que se desarrolla, pero no sé exactamente. Necesitamos que Harriet nos dé el visto bueno definitivo, y es lo que estamos esperando que ocurra. Espero que el año que viene, pero no te puedo dar una fecha definitiva de publicación. Oh, look, he's got a thing. Yeah, okay, all right. He also has tattooed symbols all over his face, so I think we need to let him ask. Tiene tatuajes en toda la cara, así que va a ser mejor que le dejemos que pregunte. Vale, Cosmere es tu gran legado. Es el regalo que nos has dado a todos nosotros que te seguimos tu obra. ¿Vamos a tener la confluencia? ¿Vamos a tener una saga que vaya todo ligado, que nos explique, o solo va a ir detrás de la cortina, detrás de las escenas? So, for now, I want it to be behind the scenes because I don't want to intimidate and scare people. Eventually, I will just be okay intimidating and scaring people. And I'm going to write
a series that will tie all the worlds together, where you will see all of the magic systems being used alongside one another, and it's going to be really awesome, but kind of mind-blowing.